Episodio presentado por Constructora GRCC. Un buen proyecto es 50% nosotros como arquitectos y 50% el cliente. Tengo un despacho que se llama Karen Cornejo Design Studio, o sea, ya como marca personal, y donde hacemos allá proyectos también de arquitectura más diseño de interiores. Entonces ya abarcamos como todo el rango 360 de un proyecto, principalmente residencial. Entonces también construyes, ¿no? También construimos. Yo me fui a París con Dominique Perrol. En eso llega Dominique y dice, este es el concepto y esto es lo que vamos a hacer. Pónganse todos a trabajar, a desarrollar esta maqueta. Traías ya la semilla del emprendimiento. Nosotros era sentarse a la mesa, hablar de recursos humanos, hablar de oportunidades, hablar de contabilidad, hablar del SAT, hablar de impuestos. Iniciaste un buen emprendimiento social. Yo trabajé 12 años con comunidades indígenas. Yo creo que de las cosas más valiosas que me dejó fue aprender a liderar con empatía, a liderar con humildad, a aprender a escuchar antes de hablar. Lo más increíble de tener una empresa es que cualquier persona que llegue a colaborar en tu empresa salga mejor de cómo entró. Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Pablo Solís y estamos aquí en el podcast Born to Build y estamos muy contentos de tener un nuevo episodio con una invitada muy especial, Karen. Buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Juan Pablo. Qué gusto recibir tu invitación. Encantada de estar aquí. Y bueno, Karen, platícanos qué estás haciendo ahorita. Sabemos que tienes amplia experiencia en el diseño y bueno, platícanos un poco tu trayectoria y la posición con la que estás ahorita ejerciendo. Bueno, pues soy arquitecta. Me gradué hace 14 años y siempre empecé con emprendimientos desde que estaba en la carrera, o sea, diversos emprendimientos. O sea, empecé con la parte de emprendimiento social que no tenía nada que ver con diseño. Empecé mi práctica de freelance haciendo proyectos independientes de arquitectura. Y hace alrededor de 10 años formamos una empresa que se llama Contraforma Arquitectura, donde era un despacho de arquitectura y diseño de interiores, donde trabajamos un equipo de puras mujeres. Y ahí nos fuimos como desarrollando en toda la parte de proyectos llave en mano, principalmente de interiores. Por alguna razón llegaron los interiores a nuestra vida, nos encantaron y nos fuimos como súper haciendo expertas en esa área. Y el año pasado decido hacer mi práctica independiente, entonces ahorita tengo un despacho que se llama Karen Cornejo Design Studio, o sea, ya como marca personal, y donde hacemos allá proyectos también de arquitectura más diseño de interiores. Entonces ya abarcamos como todo el rango 360 de un proyecto, principalmente residencial. Entonces hacemos desde diseño arquitectónico, diseño de interiores y toda la parte de ejecución de ambas especialidades. Entonces también construyes, ¿no? También construimos. Y bueno, ya ese es otro gran tema. La construcción yo la disfruto mucho. Yo sé que no todos, y yo sé que tiene tal vez una reputación un poco compleja, pero de verdad, o sea, cuando aprendes a disfrutarla, se disfruta demasiado y es parte del arte. O sea, es la meta final de la arquitectura y el diseño, o sea, que sea construible y que esté construido, ¿no? O sea, porque se queda en papel, pues un poco que se queda en el olvido, pero si queda construido es donde donde genera el valor. Y trasciende, ¿no? En el tiempo, las obras, pues es parte de lo que hacemos en esta industria. Y bueno, me voy un poquito para atrás a tu etapa de arquitecta aquí en el TEC. ¿Qué te acuerdas? Y yo la disfruté demasiado. Me acuerdo vivir en el TEC. Me acuerdo mucho, yo creo que de las memorias más fuertes que tengo. Bueno, yo llegué como foránea, entonces pues claramente vivía en residencias, entonces vivía en el TEC. Este, a mí me tocó, sí, todavía arquitectura en Arizona. Me tocó llevar todo el taller vertical con Agustín Landa papá. Entonces, para mí creo que es de los mejores regalos que me ha dado, o sea, también pues el TEC, o sea, el haber tenido la oportunidad de tener un gran maestro y tener grandes maestros dentro de la carrera. Me acuerdo perfecto dormir y pasar noches en Catres en el Arizona, por supuesto, sí, ahí vivíamos, ahí nos lavábamos los dientes, ahí había días de que pasabas aquí 3 días seguidos y pues medio te lavas la cara, te peinabas, te lavabas los dientes ahí y le seguías, ¿no? O sea, la verdad es que sí fue una etapa intensa, me encantaba, me fascinaba, entonces pues sí, lo dimos todo. Oye, y bueno, por ahí tuviste una oportunidad también
importante, ¿no? De un intercambio, un internship en Francia. Platícanos un poco cómo lograste ir, quién es el despacho, porque creo que también es de mucho prestigio, ¿no? Aquí yo me fui a París con Dominique Perrault. Me fui por el grupo especial de diseño, o sea, me dieron un lugar, o sea, fue muy afortunada de darme un lugar. Y la verdad estuvo muy increíble porque, eh, bueno, ganas el grupo especial de diseño y luego ya tú puedes ir seleccionando a qué despacho del mundo te quieres ir, ¿no? Entonces, yo decido, Dominique Perrault. Para mí era, uno, la ciudad era importante, o sea, lo que te podía generar también una experiencia, o sea, viviendo en París. Y la otra es un despacho con proyectos internacionales de una escala muy grande y también un despacho de un tamaño que tal vez en Monterrey pues no hay tantos, ¿no? O sea, es un despacho que era alrededor de 80, 90 personas, ¿no? Entonces tener la oportunidad de convivir en ese ecosistema, de ver cómo funciona una oficina de esa escala, pues fue una súper oportunidad, o sea, yo lo disfruté demasiado. Me tocó trabajar en proyectos principalmente en Asia. Estábamos haciendo proyectos de uso mixto en Hong Kong. Me tocaban concursos, fue muy interesante, o sea, creo que de las anécdotas que más recuerdo muy puntuales es que estábamos haciendo un concurso para una nueva ópera, un centro de ópera en París, y el concurso se tenía que entregar pronto. Entonces a Dominique nada le convencía. Entonces estábamos, o sea, a mí como funcionaba el despacho, son estas 80 personas, se dividían en subequipos. Entonces a mí me tocó en uno de los equipos más grandes, que traía los proyectos principalmente en Asia. Entonces, pues a nosotros nos tocó llevar el concurso y Dominique era de, pues todavía no me convence, no me convence, no me convence, pero el deadline era ya, ¿no? Entonces nos ponen a los practicantes, nos dicen, ¿saben qué? O sea, tenemos que hacer unas maquetas de concepto y se las tienen que sacar, o sea, en 3 horas. Y a mí lo único que me dicen es, Karen, necesito que me hagas un folding brick. Y yo, ok, o sea, un folding brick. Y yo, lo que entiendas con eso, aquí está el terreno, ya habíamos trabajado en el terreno, ya teníamos mucha conciencia de un poco como del contexto, pero era de, tienes que hacer un concepto de un folding brick. Pues bueno, yo hice mi maqueta, yo estaba súper concentrada, ya de que manos a la obra. En eso llega Dominique y dice, es esta. Y yo ahí claramente, pues obviamente desde que me sentí súper feliz y fue demasiado emocionante de que este es el concepto y esto es lo que vamos a hacer, pónganse todos a trabajar, a desarrollar esta maqueta. Entonces, pues para mí fue como de mucho orgullo de sentirme de que, ay, wow, o sea, mi concepto se terminó presentando como el concurso de esta ópera en París, Ya siendo estudiante, ¿no? todavía siendo estudiante. Ya estaba en el último semestre, la realidad es que yo regresé de París a graduarme, nada más. Okey, perfecto. Y bueno, comentaste que traías ya la semilla del emprendimiento, iniciaste un buen emprendimiento social. ¿Dónde crees que nació eso en ti? Porque, pues, lo traías, ¿no? ¿Lo viste en alguien, tu familia, tus abuelos? ¿Alguien emprendió algo social o fue así de repente? Cuando yo, de hecho, fue aquí en el TEC, había una de las pocas clases que no tenían que ver con diseño y sobre todo de las optativas pues, que yo decidí tomar. Una era desarrollo emprendedor con la maestra Clelia Hernández y ella traía mucho el tema del emprendimiento social. Entonces ella fue la primera como que sembró esa semilla, decir de se puede emprender de una forma distinta. Para mí el emprendimiento siempre ha sido muy natural. Mis papás son emprendedores de primera generación, entonces yo crecí viéndolos construir empresa, o sea, no solamente yendo a trabajar, sino construir empresa, construir equipos, hablar. Nosotros era sentarse a la mesa, hablar de recursos humanos, hablar de oportunidades, hablar de contabilidad, hablar del SAT, hablar de impuestos. Entonces, todos esos temas pues para mí fluían de pues sí, o sea, de mi día a día, ¿no? Entonces hasta la fecha, o sea, mis hermanas, mis cuñados, mi esposo, todos son emprendedores, entonces de cierta forma mi círculo siempre ha estado muy inmerso en la creación de empresas, ¿no? Entonces, pero a mí me entró como esta cosquillita, o sea, cuando me presentan de, oye, es que se puede hacer empresa, pero con un impacto
social, ¿no? Entonces, en ese entonces, que fue hace, no sé, tal vez 16 años, no se hablaba tanto de este emprendimiento social, o sea, era como ¿de qué hablas? No hay, ¿cómo emprendimiento social? ¿Es una asociación civil? ¿Es una fundación? No, puedes hacer una empresa que tenga un propósito muy particular y muy enfocado a generar impacto. Y eso fue lo que hicimos, o sea, una buena amiga en su momento, y yo nos asociamos para crear una empresa y trabajar con comunidades indígenas. Entonces, para mí ese fue uno de los regalos más grandes de mi vida. Yo trabajé 12 años con comunidades indígenas y me formó como, yo creo que de las cosas más valiosas que me dejó fue aprender a liderar con empatía, a liderar con humildad, a aprender a escuchar antes de hablar. Y eso lo he podido como llevar a cabo ahora en el despacho, o sea, construyendo, es lo mismo, ¿no? O sea, es cómo lidereas, o sea, un equipo de gente que al final del día el valor más grande y algo que me decía siempre mi mamá es, lo más increíble de tener una empresa es que cualquier persona que llegue a colaborar en tu empresa salga mejor de cómo entró. Entonces siempre hay como siempre ha habido esta conexión de este impacto intrapersonal, ¿no? O sea, el decir de trabajo con personas, o sea, es de que yo les pueda aportar algo a esas personas o crear oportunidad para estas personas, es algo de verdad que yo digo, pues ya tal vez no tiene el título de emprendimiento social, pero sí es un emprendimiento con impacto. Cuando tú tienes una empresa, automáticamente estás impactando a todos, o sea, con quienes colaboras, estás impactando también a tus clientes, también ahorita en la construcción per se, todo tu entorno, quienes construyen todos los oficios, todas las personas, o sea, que con sus manos están haciendo, a todos los puedes impactar, ¿no? Entonces, tener ese chip a mí me cambió muchísimo mi práctica y creo que es de las cosas que más disfruto y de las cosas que también más nos representan, como equipo, ¿no? O sea, que siempre nos han representado como equipo. Y bueno, ¿nos puedes platicar un poquito de qué se trató el emprendimiento social? Nosotros lo que hacíamos era, teníamos un una marca que se llama Etnia, donde transformábamos, le dábamos diseño a las piezas o los productos que se creaban en las comunidades indígenas. Principalmente trabajábamos con comunidades huicholes y mayas y trabajamos mucho con bordados, o sea, telares de cintura, telares de pedal y con bordados en chaquiras. Entonces, para nosotros era cómo poderle dar como una nueva vida, una nueva imagen, o sea, que fuera tal vez mejor apreciados, o sea, toda la parte de el arte indígena y poderlos, pues, darle mucho más exposure, o sea, poderlos presentar en otros mercados, poderles contar la historia detrás de, poder entender el valor de estos oficios que al final del día también, pues, están muriendo, ¿no? O sea, porque nosotros lo que veíamos era, ¿sabes qué? La siguiente generación ya no viste el traje tradicional, ya está perdiendo, o sea, el interés de seguir tejiendo. Entonces, si no le dábamos como este atractivo, por así decirlo, pues un poco que se iba a ir perdiendo. Entonces, fue una marca que hacíamos muchos accesorios, también con marroquinería en León, Guanajuato. O sea, entonces empezamos a descubrir como estas industrias que estaban tal vez un poco subvaloradas dentro de México, pero que son muy grandes y muy, pues la verdad es que a mí me impresionó cuando yo las empecé a conocer. Yo dije, aquí hay muchísimo potencial y poder ir profesionalizando también a estas comunidades, ¿no? O sea, entonces un poco este, pues fue todo, la verdad, una curva de aprendizaje, pero yo creo que de las cosas que más entendí fue, nadie va a salvar a nadie, o sea, al final del día no es que tú llegues a ser un salvador, o sea, como suena muy bonito el decir el discurso de, el emprendimiento social, trabajo en comunidades indígenas y llegas y tal vez te sientes como con esta capa de superhéroe y llegas a tratar de salvarlos y ellos lo primero que dijeron es que yo no necesito que me salves, yo estoy súper feliz, o sea, yo no te necesito, ¿no? O sea, entonces el aprender a escuchar para entender la verdadera necesidad de estas comunidades y dónde ellos querían, o sea, qué sí querían, qué no querían y cuáles eran sus límites, porque son personas muy, muy felices, pero que tienen realmente
porque ellos cargan como un valor cultural de nuestro país que se merecían tener, o sea, más oportunidades, ¿no? Entonces, fue, pues sí, como les decía, aprender a liderar con mucha humildad, aprender a callarte la boca y escuchar, o sea, ¿no? O sea, para poder entender realmente cómo podía, o sea, que mi tiempo, mi talento, mi expertise pudiera apoyarlos a ellos, o sea, a generar tal vez otras oportunidades. Y eso fue lo que sucedió, o sea, se empezaron a profesionalizar, empezaron a organizarse mejor, empezamos a ver también desde cómo cobrar, o sea, desde, oye, te sale, cuánto te cuesta la Shakira, cuánto te cuesta el hilo, cuánto te cuesta el tiempo, cuánto te cuesta, o sea, cuánto tiempo le puedes dedicar, tienes hijos, no tienes hijos, o sea, entonces para ellos que también ellos empezaron a entender de que, ok, o sea, mis costos son estos, yo lo puedo vender en esto y pues no me pueden regatear menos de esto porque literal no me sale, ¿no? O sea, entonces, este, pues sí, fueron 12 años de viajar, un poco por todo México, que también fue un regalo muy maravilloso. Y ya hasta el punto donde yo decidí, o sea, llegó un punto en mi carrera donde ya estaba un poco saturada de decir pues tengo dos negocios entre el despacho y Etnia, o sea, tengo que enfocarme también tener un despacho, la verdad es que es bastante reto. Entonces, y tener proyectos, entonces dije, la verdad es que mi pasión más grande es la arquitectura. Entonces, pues decido enfocarme en la arquitectura con la paz y la tranquilidad de decir pues cierro un capítulo muy hermoso y estas, otra vez, el equipo con las personas que me tocó colaborar. Después de esta colaboración, creo yo que ambos, o sea, tanto ellos como yo, o sea, salimos mejor de cómo entramos, ¿no? Entonces, pues, ya ese es un regalo muy grande. Y lo que hice fue hice un libro, o sea, personal, no era para vender ni mucho menos, pero para mí sí era como cerrar este capítulo con estas imágenes, unas imágenes, traje un fotógrafo que fue un fotógrafo de guerra en Europa, que luego se transformó a fotógrafo de lifestyle y bodas, porque con ese ojo la sensibilidad de fotografiar una guerra, o sea, sin que fuera un amarillista, o sea, como ese arte, decir, de poder transmitir el sentimiento que había detrás de la imagen, es algo que a mí me interesó demasiado. Me hice muy, muy amigo de este fotógrafo, entonces lo invito a hacer una colaboración, o sea, nos vamos a Chiapas, a hacer como estas imágenes donde se captara la esencia de estas comunidades, y así cierro el capítulo, me quedo con ese recuerdo. Y obviamente sigo platicando con muchos de las artesanas, o sea, que ya son parte de la familia, y me dedico tiempo completo a la arquitectura. Excelente, bueno, a ver si después nos prestas el libro para verlo. Claro. Y bueno, platícanos, te has comentado ya despacho de arquitectura, interiorismo, pues es un área muy especial. Yo creo que en todos los proyectos al final es la imagen final de un inmueble, ¿no? Platicas un poco cómo está conformado tu despacho. Acá decir que son puras mujeres, qué es administrar puras mujeres, ¿no? Cómo llevar un proyecto donde pues el detalle es lo más fino, ¿no? Platicas un poco las experiencias que has tenido en esta parte de interiorismo. La verdad es que interiores es un mundo fascinante, muchas veces, y lo que nos pasaba mucho era se confunde tal vez con decoración, o sea, y la realidad de las cosas es que la arquitectura de interiores es llevar literal toda la parte de diseño al milímetro, o sea, entonces, pues sí estamos diseñando ya dónde te vas a sentar, qué vas a sentir, cuál va a ser la iluminación, dónde va a ir el cajillo, cómo remata pues, la carpintería, la puerta, lo que viste, el espacio, los acabados. Sin embargo, yo creo que también es bien importante entender que pues para nosotros siempre fue clave, o sea, el haber combinado con esta profesión de arquitectas per se, porque tú puedes forrar un espacio muy hermoso con el mármol más caro y más hermoso del planeta, pero si el espacio no está bien diseñado, no está bien configurado, no está bien resuelto, el mármol no va a hacer nada.
O sea, esa es la realidad. O sea, lo primero es que la base tiene que estar muy bien resuelta. O sea, tiene que ser un espacio funcional, bien iluminado, bien distribuido, o sea, donde todo esté ordenado, donde todo esté pensado y tenga un propósito. Y después ya puedes entrar con toda la parte de, ok, le voy a poner muebles empotrados, le voy a poner tapices, le voy a poner tapetes, sillones y demás. Pero eso se vuelve mucho más sencillo cuando tienes un buen espacio. Cuando nos ha pasado de que literal nos dan solamente tal vez los interiores de casas que ya están construidas, de repente sí hay, o sea, esta idea de, no, es que ya está, pónmele muebles, fórrame, ponme un bonito tapiz y yo, mi trabajo no te va a hacer nada. O sea, no va a generar realmente el impacto que podría, porque primero tenemos que ver el tema de funcionalidad y el tema de configuración del espacio, para después ir a ver todos estos detalles. Entonces, eso es lo que creo yo que nos ha identificado desde el principio, o sea, que nosotros sí nos metemos, o sea, desde con el espacio, o sea, pero si nos van a contratar, literal, sí vamos a hacer la chismosa, decir de, oye, es que ¿sabes qué? Esto está muy poco funcional, o sea, esto está, no está bien iluminado, o sea, o la distribución está compleja, o sea, todos los días de tu vida, pues vas a tener que estar, no sé, tal vez cosas tan sencillas como abriendo la puerta al revés y sacándole la vuelta para después meterte o sea, son tal vez pequeñeces, pero que sí impactan en el día a día de una persona, ¿no? Entonces, siempre hemos pues primero visto como resolver bien la parte de arquitectura y después ya ver todos los interiores. Em, Principalmente nos enfocamos estos últimos 9 años, o sea, con Contraforma. Mientras estábamos con Contraforma, llevábamos proyectos residenciales y proyectos comerciales con inmobiliarias. Entonces, lo que hacíamos era departamentos, casas, eso lo veíamos más con cliente particular. Y con clientes inmobiliarios llevábamos toda la parte de amenidades, áreas comunes dentro de los desarrollos de usos mixtos, o sea, que se están haciendo en la ciudad, y también eran dos ramas completamente distintas, ¿no? O sea, tratar un tema comercial a tratar un tema residencial con un cliente particular, pues eran como dos ramas que empezamos a entender que se manejaban un poco diferente, pero una complementaba a la otra. O sea, todo el orden, tal vez un poco la burocracia administrativa de todo lo que lleva, todo el tema inmobiliario y trabajar con estas grandes empresas, pasarla a un cliente particular, ese orden es que los proyectos sí o sí salen en presupuesto, en tiempo, en forma y cumpliendo todas las necesidades del cliente, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es un poco como el aprendizaje. Ahorita la verdad es que sí, tal vez estoy un poco más enfocada en la parte residencial. Estamos construyendo casas y ya viendo también como todo ahora desde la estructura, desde la cimentación y ponerle como todo lo aprendido ahora, pero desde los cimientos hacia arriba de la casa y después terminar hasta con literal prenderles la vela, tenderles la cama al cliente y que lleguen con sus maletas. O sea, ese es nuestro servicio, o sea, llave en mano completo. Oh, no, excelente. Y bueno, más de 100 proyectos, se dice muy fácil. Platícanos así, ¿cuál ha sido el que dices, este me encantó, este estuvo guau, ¿no? Ay, hay varios. Es que uno nunca termina de decir cuál es su consentido porque siempre es el siguiente, el que te emociona, ¿no? Pero yo creo que para mí proyectos que me han marcado han sido clientes que me han marcado. O sea, porque siempre le he compartido a mi equipo y siempre les he dicho también a los clientes, un buen proyecto es 50% nosotros como arquitectos y 50% el cliente. El cliente tiene que estar comprometido, el cliente tiene que estar presente, el cliente tiene que estar como en confianza de podernos transmitir realmente todo lo que quiere, lo que desea, necesita, lo que sí le gusta, lo que no le gusta, para poder ir haciendo, embonando, ¿no? Entonces, los mejores proyectos han sido los mejores clientes y te puedo, no sé, ha habido varios, la verdad, y no siempre es que, ay, el cliente que todo te dice que sí. No quiere decir que ese sea el mejor cliente. El cliente que realmente está
interesado en su proyecto se va a meter a la conversación y va a poder decir, esto me gusta, esto no me gusta, esto podemos cambiarlo, cómo, o sea, y nos trae retos que a mí me fascinan los retos. Entonces, siempre cuando hay un cliente que literal te está constantemente retando, es alguien que dices, oye, pues quiero, o sea, darle lo mejor porque él también nos está esperando lo mejor, ¿no? Em, ah, Clientes también que meten muchísima su personalidad, o sea, clientes que, por ejemplo, nos tocaron una casa que quedó maravillosa porque el cliente tiene una esencia, ama el arte, entonces ya tenía una colección muy padre de arte. Él es artista, también es escultor, es pintor, entonces de cierta forma toda la casa se tornó a que hablara mucho de ellos. Entonces, cuando pasa eso, se vuelven proyectos muy interesantes porque puedes plasmar la personalidad del cliente en el proyecto y se hace tan único como tan únicos son ellos, ¿no? Entonces, bueno, ese proyectos también, yo creo que uno de los que más aprendizaje nos dejó, o sea, cuando hicimos proyectos de, construimos 4 departamentos al mismo tiempo de un solo cliente, pero un cliente que está en la rama de la construcción y que nos pidió que lleváramos todo con su metodología, pero pues ellos la verdad es que trabajaban proyectos de miles de metros cuadrados, o sea, de torres gigantes, desarrollos muy grandes, y llevarlo a 4 departamentos, que tal vez eran 4 departamentos grandes, pero no a ese nivel, fue un súper aprendizaje que yo creo que ahí fue una maestría en administración de obra. Entonces, esos de los proyectos también que más agradezco porque literal era todo tenía que cuadrar centavo por centavo, tiempo por tiempo, programa por programa, y fue un trabajal. Yo me acuerdo las carpetas que entregamos, o sea, al final de órdenes de cambio, o sea, nada se toca si no hay una orden de cambio, si no hay una autorización, si no hay, o sea, como un comprobante. Entonces, todo ese orden que nos dejó, yo, híjole, creo que es de lo mejor que nos ha podido pasar, porque eso lo empezamos a implementar en absolutamente todos los proyectos. Y sí te puedo decir que de las cosas que más, pues, felices y orgullosas, o sea, nos sentimos es que cuando construimos con orden, o sea, que es importante decirlo, o sea, cuando el cliente entiende que este orden y este tiempo de poder, o sea, meter todo pues dentro de una planeación es importante, no hay obra que se nos haya salido de presupuesto. O sea, siempre entregamos, o sea, cuentas claras, amistades largas, las obras quedan preciosas, o sea, todo llega súper ordenado, el cliente queda feliz, porque al final del día yo creo que el tema administrativo es clave para que un proyecto sea factible o no factible, ¿no? No, pues excelente. Creo que has de tener para escribir otro libro. Ya no de la parte del video, ya, sino del tema de diario. Y bueno, una penúltima pregunta. Pues en mi percepción creo que el tema de la decoración de interiores tiene que ver mucho con pues, una parte artística tuya. Es cómo te inspiras tú a decir, bueno, aquí va este tipo de mueble, de color, de iluminación. No sé, si nos puedes platicar ese proceso de inspiración para crear, cómo es el tuyo. Yo siempre he sido fanática de los muebles, o sea, tenía antes una adicción a las sillas. Yo me acuerdo que saliendo de la carrera, mi primer sueldo, cuando fui y me compré un sillón que yo tenía demasiado visto, o sea, tipo, yo quiero ese sillón, quiero ese sillón, quiero ese sillón. Entonces sí me decían, pero ¿para qué quieres un sillón? ¿Dónde lo vas a poner? No sé. Y entonces me empecé a hacer como de una colección de sillas, que me encantaban las sillas, yo tenía una obsesión por las sillas. Entonces el tema del mobiliario siempre me ha llamado muchísimo la atención. Mi mamá creo que también ha sido parte clave porque mi mamá era de, oye, ¿y si vamos a ver muebles? O sea, era nuestro paseo de fin de semana, no necesitábamos comprar muebles, nada más era ir a ver muebles. Y entonces esa parte de la sensibilidad hacia las piezas de mobiliario, bueno, creo que lo desarrollé desde muy pequeña, pero también ahorita yo creo que la parte de nuestro desarrollo, o sea, está muy en conjunto o está en parte de la inspiración, está muy, muy, muy metida también con la parte arquitectónica, ¿no? O sea, entonces porque
pues venimos de una escuela, o sea, ahorita les mencioné, o sea, Agustín Landa es un arquitecto que nos enseñó a hablar de orden, a hablar de ritmo, a hablar de coherencia, a hablar de concepto, a hablar de que hay algo que tiene que tener el corazón del proyecto, ¿no? Entonces, todos estos mismos parámetros, pues los llevamos al interiorismo de igual forma. O sea, para mí la elegancia, la sencillez, o sea, el orden, el ritmo, el que haya, o sea, que tenga un lenguaje específico ese proyecto, o sea, un concepto, pues es algo que es lo primero que plasmamos cuando llega un cliente, ¿no? O sea, entender el cliente y ver dentro de lo que, pues sí, o sea, de lo que a mí me gusta hacer, o sea, y tal vez de lo que soy buena haciendo. O sea, porque si llegan y me dicen, oye, es que sabes que quiero una casa rococó, o sea, con mucho, entonces, entiendo que hay personas y hay arquitectos y tengo amigos que los hacen maravilloso. O sea, ese lenguaje se les da de una forma natural, es algo que les gusta, es algo que han estudiado, es algo que conocen. Entonces, pero al final del día, o sea, otra vez yo creo que hay nichos para todo, ¿no? Entonces, para mí es un tema un poco más de elegancia, de minimalismo, de sencillez. Amo la cultura japonesa, amo todo este tema del diseño japonés, o sea, toda esta parte también de que los objetos hablan por sí mismos, o sea, que envejecen bonito, o sea, que el material tiene que ser este material que natural, o sea, que pises y sientas, o sea, que la casa se sienta real, que se sienta viva, o sea, esos temas, pero pues en un lenguaje también como muy ordenado, muy sencillo, muy limpio. Y pues sí, o sea, es un poco, yo creo que ya una, no sé, o sea, una escuela aprendida, ¿no? Y bueno, y ya última pregunta es, ¿dónde te ves en 20 años con tu carrera, tu desarrollo, en todos los temas que te gustan? ¿Alguna vez has pensado en eso? Sí, siempre lo pienso, siempre lo digo. O sea, le digo, la verdad es que yo me veo, y yo siempre digo 40 años, yo me veo haciendo arquitectura de aquí a que me muera. O sea, la verdad es que me siento muy afortunada de poder decir que amo mi profesión, que la disfruto mucho, o sea, que trabajo mucho por placer, y que es algo que es parte de mi felicidad. O sea, y la verdad es que pues dentro de mi trayectoria, pues sí, se ha ido cambiando, o sea, de pasar de freelance o pasar a trabajar con Etnia, a pasar a trabajar con Contraforma y ahora como marca personal, como Karen Cornejo, Design Studio. Digo, puede que los nombres y los lugares cambien, pero la esencia es la misma. O sea, mi esencia es, amo el diseño, quiero seguir aprendiendo, amo los retos también. Entonces, ahorita la verdad es que el estar construyendo casas, la verdad, de cierto nivel, o sea, grandes, o sea, con un cierto complejidad, me fascina estar aprendiendo de nuevos temas. Ahora me fascina tener en mil juntas con los ingenieros, estructuristas, o sea, que nos puedan enseñar de que, bueno, la cimentación tal. Me fascina estar hablando de dalas de cimentaciones corridas, de columnas, o sea, son temas que tal vez no los había desarrollado anteriormente y que ahorita que estoy metida me meto de lleno. Entonces yo creo que pues, o sea, así me veo en mi vida, o sea, siguiendo motivada con retos diferentes, con proyectos diferentes, pero siempre haciendo arquitectura. O sea, yo le digo a mi esposo, me va a morir haciendo arquitectura. Pues muchas gracias, Karen. No sé si quieras comentar aquí dónde te pueden buscar en redes, y qué redes tienes para que pues los que escucharon les interesó ahí lo que platicaste ahí, sigan ahí tus redes. ¿Cuáles son tus redes ahorita? Me pueden encontrar y me pueden escribir en mi Instagram personal, @Karen ECV. Ahí la verdad es que estoy muy conectada, no es que suba tantas cosas, pero la verdad es que sí respondo bastante. Y también en mi correo es karen@karen-mediocornejo.com. Ok, no, pues excelente, pues muchas gracias por esta plática, es súper buena, muy ilustrativa y con muy buenas experiencias. Y bueno, con esto vamos a cerrar esta entrevista, este episodio, y recomendamos que se suscriban, que escuchen ahí en medio de Spotify, de YouTube, las entrevistas completas. Y bueno, suscríbete al canal y síguenos en redes. Muchas gracias. Episodio presentado por Constructora GRCC.